Ángeles, Dolores, Rizo, todos llegan tarde. Bueno, a ver, no, ese es lo más básico esto es lo más básico de pregunta, básico. Lente más potente. ¿Cuál es el lente más potente de todos los que vimos? La córnea, ¿verdad? Área de mayor visión de la retina, la fobia. Generación de reciente de la pupila. ¿Cuál? Oculomotor. El oculomotor. Son preguntas completamente básicas, simples, simplistas. Oculomotor, ¿cierto? Oculomotor. Pues ¿cuál entonces era? Es que yo puse esas 3 respuestas y saqué un 6. Yo también. Lente más potente, ¿cuál es el de todos esos? La córnea. Vamos a ver. Área de mayor visión. La fobia. Mande. Tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la fobia y la mácula? La mácula es el espacio de visión, pero el más del mayor visión es la fobia. Y de mayor visión es la fobia. Ahorita vamos a ver. Están dentro de la mácula. La mácula es una excavación de la retina, donde solamente hay puros conos para ver. Y número 3, inervación del esfínter de la pupila. ¿Cuál le pusieron? Oculomotor. 3. ¿Y por qué tuviste 6 si todas las tuviste buenas? Así es, muy buena pregunta. Pero sí, pero ya, no sé. No está bien la cosa, ¿verdad? Problemas de dislexia, de cosas. La E42 se equivoca contigo, ¿verdad? Bueno, ok, ahora vamos a ver en este tiempo. ¿Qué semana? No sé por qué este grupo es demasiado. Todo el mundo llega tarde. Todo el mundo llega tarde. Más bien, no todo el mundo, perdón por los que llegan tarde. Pero el 80% llega tarde. No sé qué les está pasando. No sé qué piensan de la vida. No sé si así se van a comportar. Si va a ser un comportamiento ya sistemático de ustedes llegar tarde a todo lo que. Así sean las 5 de la mañana que llega temprano. Sea a las 7, o sea, no puede ser que, bueno, no importa. O sea, da muchos mensajes el comportamiento de ustedes algo muy importante es la puntualidad en donde vayan. Muy importante. Entonces no sé en qué idioma decirles. Muy importante la puntualidad. Levántense temprano, hagan planes para que estén temprano en los lugares. Si no les importa mucho esto, pues no importa, de todos modos hay que venir. Hay que estar. No queda de otra. Bueno, entonces vamos a ver ahora el procesamiento de la luz, ¿verdad? Se supone que la luz tiene que incidir en un objeto y ese objeto tiene que reflejar ese espectro electromagnético para que la retina lo reciba y eventualmente mandarlo mandarlo a centros superiores para que se haga la recepción y la percepción de la visión. Eso es lo que pasa, ¿verdad? La luz se refleja, llega a la retina, se traduce en estímulo eléctrico, el nervio óptico lo manda a centros superiores y por lo tanto se produce la percepción. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo mismo, ¿verdad? La retina tiene varias células.
Una de las primeras células, más bien las células que van a recibir la información de la luz, ¿ok?, va a ser los fotorreceptores. ¿Cuántos fotorreceptores tenemos? Conos y bastones. Van a tener una molécula, ¿sí? Ese fotorreceptor, ¿sí?, va a estar lleno de proteínas específicas que se van a llamar opsinas, ¿verdad?, que es la proteína, y esa opsina va a tener una molécula que va a ser el retinol, que va a ser el que va a responder a la luz, ¿ok? Y entonces ahí se va a hacer la fototransducción, ¿ok? Después tenemos las células ganglionares. Las células ganglionares son las células que van a sacar la información de la retina. Entonces el fotorreceptor va a recibir la información de la luz, y la célula ganglionar lo va a cambiar ya en estímulo eléctrico para mandar la información al nervio óptico. Es decir, es la que va a formar, sus axones van a formar el nervio óptico, ¿ok? Y entonces se va a producir ya el potencial de acción. Y entonces tenemos varias neuronas aquí, interneuronas. ¿Cuáles son? Las neuronas bipolares, que son las que van a tener, fíjense, las que van a ser las neuronas bipolares. Van a mandar la información del fotorreceptor a la célula ganglionar, es una interneurona, ¿ok? Del fotorreceptor a la célula ganglionar. Entonces, fíjense bien, la neurona de primer orden, entonces, ¿cuál va a ser? La neurona bipolar. La neurona de segundo orden, ¿cuál va a ser? La célula ganglionar. La neurona de tercer orden va a ser el tálamo, núcleo geniculado lateral. El 90% de toda la célula, de todo el potencial de acción, de toda la información que sale de la retina, va a ir a ese lugar. Y eventualmente va a ir a la corteza occipital para ser un constructo, pero no solamente va a ir, ahorita vamos a ver hacia dónde va también la luz. Y entonces tenemos otras, vean ustedes que puede ser una vía vertical, una vía rápida, ¿verdad? Una vía que le vamos a llamar más específica. Generalmente lo van a usar los conos, porque van a ser más una visión más exacta, ¿verdad? Va a ser más rápida. En cambio, los bastones también lo pueden usar los conos, pero se van a unir, ¿verdad? Imaginen la información, se la pasan unos a otros por medio de esas vías que se llaman la vía horizontal, células horizontales, y entonces la información que se van a pasar los fotorreceptores va a ser por las células horizontales. Y también las células bipolares se pueden comunicar mediante esas células que se llaman amácrinas. Y ya después mandan la información a la célula ganglionar y ya sale la información. ¿Ok? Esta es una visión menos específica, ¿sí? ¿Ok? Y entonces aquí tenemos las 10 capas de la retina. Rápidamente las 10 capas, vean ustedes aquí. Tenemos la primera capa, que es la célula pigmentaria. Tiene dos funciones la célula pigmentaria, muy importantes. ¿Okay? La célula pigmentaria es la que va a absorber, como tiene pigmento, tiene melanina, ¿qué hacía un objeto oscuro? Cuando llega la luz, lo absorbe, ¿verdad? Entonces, esa es la primera función que tiene la célula pigmentaria, absorber la luz. ¿Ok? Casi el 80-90% la va a absorber. No toda la luz que llega va a ser a contacto con los fotorreceptores. Y también otra función que tiene esta célula pigmentaria es cuando ya hace contacto el fotorreceptor y se estimula, va a volver a absorber, más bien va a captar el retinol que se queda. El retinal para convertirse en retinol, ahorita vamos a ver eso. También, y entonces la va a volver a mandar otra vez al cuerpo del fotorreceptor para que vuelva a producir un componente, o sea, todo el componente para que se vuelva a usar. Entonces, la vitamina A no se pierde, ¿verdad? La capta el epitelio pigmentario, después lo vuelve a mandar al receptor para que lo vuelva a ser utilizado. Entonces, vean ustedes aquí. Si ven esa célula que está así, esa célula grandota que está aquí, si la miran, que está entre todo esto, esta se llama célula de soporte, también le llaman célula de Müller. Esa célula está en todo el trayecto.
Y la única parte que queda fuera de estas células, de esta protección de estas células, va a ser el fotorreceptor, la parte externa del fotorreceptor. Entonces, entre cada célula de estas, o sea, entre la parte externa e interna, se van a llamar lámina limitante interna y lámina limitante externa. ¿Okay? Entonces son a ver cuenta que son los extremos de esa célula de soporte. Y en esa célula de soporte van a estar las demás células. Como pueden ver ustedes, y aquí pueden ver ustedes cuáles son. Primero la capa de fotorreceptor, bueno, la melanina, que digo la pigmentaria, después la capa de fotorreceptores, que aquí están. Después tenemos la capa limitante interna, externa, que les había dicho. Después la capa nuclear externa, que es donde están los núcleos del fotorreceptor. Después las plexiformes, fíjense, plexiforme aquí y plexiforme acá. ¿Qué son las plexiformes? Simplemente donde van a hacer sinapsis las células. Vean ustedes aquí, el fotorreceptor tiene un componente sináptico que se va a unir ya a las células ganglionares, de células bipolares. Entonces la capa plexiforme realmente es donde hacen contacto las células, ¿ok? Hacen sinapsis. Igual acá la capa plexiforme es la que hace contacto, ¿quién? La bipolar con la ganglionar. Y las ganglionares, pues ¿dónde están los ganglios, no? ¿Ven? Aquí está la capa de células ganglionares, la capa ganglionar interna, que son los núcleos de las bipolares. ¿Ok? Más o menos, entonces fíjense bien, toda la luz tiene que entrar, entra, ¿sí? Y tiene que pasar todas estas capas para llegar hasta el receptor y hacer sinapsis y ¿cómo se llama? Interactuar con el receptor. ¿Ok? Significa que todo esto debe de estar como transparente, ¿verdad? Todas esas capas, todas esas células deben tener axones transparentes. ¿Para qué? Para que pueda pasarlo, porque si no fueran transparentes, pues no iba a pasar la luz bien. Y necesitamos a la célula pigmentaria, porque si pasa la luz, toda la luz así, el 100%, pues lo que vamos a hacer es deslumbrarnos, ¿no? Eso es lo que les pasa a las personas que tienen poca melanina en esa capa, como los albinos y todo eso, ¿sí? Cuando hay poca melanina. No absorben la luz, entonces se deslumbran con lo que es la luz, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, es lo que le estaba diciendo, algunas son verticales y otras son como horizontales, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, aquí es lo que le estoy diciendo, la fotorrecepción en la capa de la retina debe atravesar todas las capas, por lo tanto debe haber un epitelio pigmentario para que absorba la mayor cantidad. Axones proximales deben estar como transparentes, ¿ok? Y entonces, para que haya una mayor visibilidad, vean ustedes cómo se comporta la fobia. La mácula es una excavación milimétrica, ven ustedes, es como una excavación la mácula. Y entonces vean ustedes cómo para que haya un sitio de más agudeza visual, se abren los axones, de tal manera que solamente queda el receptor, la parte del receptor, la parte del receptor donde la luz va a incidir, ¿verdad? ¿Ven ustedes? Y esto por eso es que se llama mácula, la fobia y la fobiola, la parte de más agudeza, es lo que le estaba diciendo, ¿ok? Eso es lo que tiene que pasar para que la luz pueda incidir bien en el receptor, en el fotorreceptor. Entonces los fotorreceptores, si ustedes se dan cuenta aquí, son bastones, que ustedes ya lo estaban viendo, y conos. Pues así parece un bastón y parece un cono, por eso tienen aquí. Los más son los bastones, ¿sí? Hay muchos bastones, muchos más bastones. De hecho que hay 130 millones, yo no sé quién nos cuenta las cosas, pero 130 millones de receptores, de fotorreceptores, muchos, ¿verdad? Pero los más son, ¿qué? Bastones. Y entonces los bastones tienen más componente de... ahorita vamos a ver, ¿cómo se llama? Un acercamiento donde va a estar la proteína, la opsina, que en el caso de lo que se llama rodopsina, ¿sí?
va a estar en discos. Vean ustedes un acercamiento. Si ustedes se dan cuenta, discos intracelulares, ¿verdad? Aquí está. En cambio, el cono va a tener invaginaciones. Entonces, ¿quién tiene más área de superficie donde van a haber más proteína fotorreceptora? Pues el bastón, ¿verdad? El bastón tiene más. ¿Ok? Se dice que en cada bastón hay 1.000 millones de proteínas, de moléculas de fotorreceptor, un montón. Entonces el bastón, como tiene más proteínas, responde a la luz más, y no porque responda, sino porque esta lo que tiene es que como ve en la oscuridad, ¿okay? Como ve en la oscuridad, entonces puede responder a pequeños cambios de luz. En cambio el cono no responde a luz intensa, de tal manera que hay menos receptores, porque si hubiera tantos receptores, imagínense, nos íbamos a deslumbrar también. Entonces, otra vez, son discos, ¿verdad? Dentro de la membrana celular, y aquí son invaginaciones. Entonces, los conos, hay diferencias. Hay más fotopigmento, mayor sensibilidad a la luz. ¿Por qué? Porque donde actúan es donde en la visión nocturna, ¿ok? O se llama también escotópica, ¿no? Y vean dónde están los conos generalmente. Están donde, en la periferia. Vean los los bastones están en la periferia. Por eso tienen menos agudeza visual, porque los conos están concentrados ¿dónde? En la mácula, ¿verdad? En la mácula. Por eso es que el cono es el que nos da más agudeza visual, va a ver los detalles. El bastón lo que va a hacer que los movimientos, ¿verdad? Movimientos, profundidad, eso es lo que va a ver el bastón. Y los no va a haber colores, blanco y negro solamente. En cambio el cono, ¿qué va a ser su función? Ver detalles, ¿verdad? Los detalles y los colores. Por eso los conos, ahorita vamos a ver que tiene 3 tipos de pigmento, ¿verdad? Hay 3 tipos de conos. Entonces el bastón ve la visión acromática, y acromática significa blanco y negro, y visión cromática por los colores, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes, allí están. Entonces vean ustedes algunos nivel de luz, niveles altos de luz, ¿verdad? Percepción de colores, nitidez alta, pigmento receptor, la iodopsina, aquí se llama iodopsina, en cambio el bastón se llama rodopsina. Neurotransmisor, ahorita vamos a hablar de la fisiología, el glutamato y respuesta a la luz, hiperpolarización. Aquí, ahorita vamos a ver esto, aquí es diferente en los demás. ¿Cómo está una célula cuando se estimula? Cuando está en reposo, ¿cómo está la célula? Sí, pero ¿cómo está? ¿Está despolarizada o hiperpolarizada? Hiperpolarizada. Aquí no, la diferencia es que aquí cuando está en reposo la célula de la retina está despolarizada, eso lo vamos a mirar. En cambio, cuando está activa en la luz, se hiperpolariza. Eso es una diferencia que tenemos aquí. Es el único lugar. Y entonces aquí está una imagen donde ustedes pueden ver dónde están concentrados los conos. ¿Dónde están concentrados los conos? ¿En dónde? En la fóvea, ¿verdad? En cambio, los bastones están concentrados en la periferia, y son más, ¿verdad? Los conos que los bastones. Y aquí lo podemos ver en una tridimensional. Ahí está la excavación, y vean ustedes cómo, ¿para qué? Para que pueda incidir mejor la luz y que se pueda mirar bien. ¿Ok? Entonces aquí están, generalmente ese es un cono, ¿verdad? Esa es una retina en la fóvea, ven ustedes, va directo, ¿verdad? Un solo cono, una sola, ¿cómo se llama? Una célula bipolar y una célula ganglionar. En cambio, en la parte periférica se juntan varios para estimular para mandar la información a la célula. Significa que no necesito que nitidez, ¿verdad? En la periferia, con que mire, vea movimiento.
Y entonces aquí tenemos a los conos, 3 pigmentos, ¿verdad? Diferente opsina, diferente pigmento, pero misma retinal. El retinal es el que va a responder a la luz. ¿Ok? Es importante eso. Por eso la vitamina A es importante aquí. Y entonces depende del espectro de luz, que ya sabíamos de cuánto a cuánto va el espectro de luz. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que miramos? De 400 a 700, pues ahí van a estar los que son los colores. Y verdad, si ustedes se dan cuenta, entre más espectro de luz rojo, amarillo, verde, azul, hasta morado, ¿verdad? Entre menos espectro de luz. ¿Ok? Eso es como se estimulan los conos, depende del pigmento que tengan. Ok, ahora vean ustedes qué pasa en la fisiología, en la célula. El fotorreceptor tiene 3 componentes. Tiene la parte receptora, la parte externa, donde van a estar la molécula que va a responder a la luz. Tiene la parte, ese es el fotorreceptor, ¿verdad? Tiene la parte media, que es la parte nuclear, ¿no? Es pues donde se forman todos los componentes, mitocondrias, etcétera, etcétera. Y tiene la parte interna, que es la parte, como decir, el axón, ¿verdad? Donde se va a conectar con la célula bipolar. Pero ¿qué pasa? En la oscuridad, ¿qué está pasando? Fíjense bien lo que está pasando en la oscuridad. En la oscuridad lo que está pasando es lo siguiente. El GTP, sí, hay mucho GTP, ¿sí? Y en la oscuridad se va a estimular una enzima que se llama guanil ciclasa para producir GMP. Se cicla, pues, o sea, entonces, al hacer eso, ¿qué hace el GMP cíclico? Abre los canales de sodio, ¿sí? Y entonces hay una corriente de entrada. Y entonces, ¿cómo va a estar la célula si se abren los canales de sodio? Va a estar como despolarizado. Entonces, en reposo la célula está como, en la oscuridad está despolarizada. El fotorreceptor no está estimulado, ¿verdad? Porque no hay luz. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la oscuridad? Imagínense, si solamente pasara esto, entonces en la oscuridad no íbamos a ver, pero sí vemos en la oscuridad. Claro, llegamos, no vemos, de repente nos adaptamos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, resulta que aquí hay unos canales de calcio, ¿sí lo miran? También se abren canales de calcio. Ese canales de calcio lo que hace es que inhibe esto, ¿sí? Inhibe esto de tal manera que disminuye un poco el GMP cíclico y entonces nos podamos adaptar a la oscuridad. O sea, no está completamente bloqueado, ¿sí? Por eso que en la oscuridad podemos mirar. ¿Y por qué pasa? Porque el calcio inhibe la guanil ciclasa, no en cantidades exorbitantes, sino en cierta cantidad, para que nos permita ver en la oscuridad. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en reposo, en la oscuridad. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la luz? Médico, ¿qué pasa cuando llega la luz? Bueno, ahí está, llegó la luz, y entonces la rodopsina, la opsina en la parte proteica y la retina en la parte sensible, ¿verdad? Y claro, tiene su pigmento, ¿verdad? Eso es en el bastón, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? La luz, cuando se hace contacto con el retinal, lo que va a hacer es que hay, en la oscuridad se llama 11 cis retinal, es simplemente la forma que está, en esta forma. Entonces, cuando se contacta con la luz, ¿qué va a pasar con ese holo cisretinal? Va a terminar en holo transretinal. ¿Sí lo ven aquí? Holo transretinal, o sea, se va a alargar la molécula. Y eso es lo que va a hacer que se active todo el mecanismo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Vean ustedes aquí. ¿Ok? Entonces, en los bastones se llama como rodopsina y en los conos se llama iodopsina, ¿verdad? Y depende del pigmento, pues van a estar aquí los colores que ya lo hemos visto. ¿Ok? Aquí están otra vez los colores que se ven con la iodopsina, ¿verdad? Depende del pigmento. Muy bien. Ahora,
ya que está en el ultrarretinal, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio de la luz, ¿verdad? Por medio de la luz. Entonces, ese ultrarretinal se va a cambiar a la proteína en metarrodopsina. ¿Ok? ¿Cuántos dije que había de rodopsinas en cada bastón? 1.000 millones. 1.000 millones. Imaginen montones de moléculas que pueden ser activadas con un fotón. ¿Ok? Y entonces cada metarrodopsina va a amplificar la información, porque cada metarrodopsina va a estimular a 700 traducinas. Cada metarrodopsina. De tal manera que van a activar a una que se llama como fosfodiesterasa. ¿Y qué va a hacer la fosfodiesterasa? Va a bloquear a quién? Al GMP cíclico, o sea, va a disminuirlo, va a cerrar los canales de sodio y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a hiperpolarizar. Entonces es cuando vamos a ver la visión diurna. ¿Se dan cuenta? Entonces, el fin último que es disminución de qué? Del GMP cíclico, ¿verdad? Para que cierre los canales de sodio y se hiperpolarice la célula. Entonces vemos qué es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Tenemos la célula como hiperpolarizada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la metarrodopsina? La metarrodopsina es muy inestable. Entonces, cuando actúa, inmediatamente se cambia la opsina, que es la proteína, ¿ok? Que se queda en el ¿cómo se llama? En el receptor, y la holotransretinal lo que va a pasar es que se va a ir ¿a dónde? ¿Qué es lo que les decía? Al epitelio pigmentario, lo va a captar y después esta lo va a mandar ¿a dónde? Al cuerpo del receptor para que lo cambie otra vez en ¿qué? 11 cisretinal, para que esté listo para vuelva otra vez a ser activado por la luz. ¿Sí entendieron eso? Por lo menos pueden lograr entender cómo está la información aquí. ¿Sí? Entonces, en la oscuridad, rápidamente, ¿qué va a pasar en la oscuridad? La rodopsina está inactiva. ¿Sí? Entonces, en la oscuridad se activa ¿quién? La uniciclasa, que cambia el GTP a GMP cíclico, y esto va a abrir los canales de sodio, y entonces va a tener la célula despolarizada que va a estar en reposo. Es la única parte del cuerpo donde pasa eso, que la despolarización es reposo. ¿Okay? Y el canal de calcio lo que hace es que no estén todo completamente, si no estuviéramos ciegos en la oscuridad. El canal de calcio lo que hace es que inhibe un poco de GMP cíclico para que podamos ver en la oscuridad. Ahí es donde están actuando los bastones, ¿verdad? Los bastones. Ok, en cambio, cuando ya hacemos la luz, llega la luz, ¿qué va a pasar? La luz, ¿con quién actúa? ¿Cuál es la parte sensible? El retinal. Lo va a cambiar de 11 cisretinal a holotransretinal, de tal manera que eso va a pasar de una rodopsina, se va a convertir en ¿qué? Metarodopsina 2. Metarodopsina 2, que va a activar la traducina. Esa traducina va al GTP, ¿sí? va a activar para activar la fosfodiesterasa, para inhibir el GMP cíclico y por lo tanto cerrar los canales de sodio y que la célula esté hiperpolarizada. Y es cuando nosotros miramos. Y no se les olvide esto, ¿verdad? La opsina en la proteína regresa y el ultrarretinal lo absorbe ¿quién? El epitelio pigmentario, y después lo manda otra vez para que se vuelva a reutilizar, ¿verdad? En pocas palabras, esta es la forma de mirar, ¿verdad? Despolarización es oscuridad, hiperpolarización es luz, ¿ok? Y en la luz, evidentemente, estamos usando más conos, ¿verdad? Entre más agudeza visual vamos a necesitar más conos, ¿ok?
Y claro, la célula pigmentaria es muy importante. ¿Por qué? Porque está haciendo, cuando ustedes llegan a un lugar y hay mucha luz, ¿qué pasa? Cierramos los ojos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ven de primera intención? Ah, Se alumbra, ¿no? Se deslumbra. ¿Eso qué significa? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa? O sea, entra tanta información, tanta luz, que hace que todos los bastones, todos los conos se activen, ¿sí? De tal manera que no permite ver nada, ¿sí? Ok, no permite, de principio, después se va adaptando. ¿Por qué? Porque ¿quién va a absorber toda esa luz excedente? No es capaz la célula pigmentaria de absorber rápidamente toda la luz, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Ahora, ya que pasó eso, ya que la célula pigmentaria, todo pasó, todo eso que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si los fotorreceptores reciben la información, se forman las células biopolares, solucionadas esa máquina, bla, 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 sale por las células ganglionares y se va por el nervio óptico? ¿A dónde va a mandar esa información? ¿Sí? Se genera un potencial de acción, etcétera, etcétera. ¿A dónde manda esa información, ese potencial de acción? ¿Hacia dónde va? Va a varios lugares. Antes de llegar y hacerse una percepción de luz, va a mandar información a dónde? Al colículo superior. ¿Se acuerdan del colículo superior mesencéfalo? Eso tiene que ver con respuesta motora a estímulos visuales, ¿verdad? ¿Ok? Ese es un reflejo. También va a ir a dónde? Al núcleo pretectal para los reflejos, ¿verdad? Fotomotor directo, fotomotor consensual. Ahorita lo vamos a ver en una lámina. Todo eso lo está haciendo antes de llegar a dónde? A la corteza. También va a ir al núcleo genicular lateral, el 90% de la esfera va para allá, porque la visión, la función, una de las funciones más importantes es mirar, ¿verdad? Hacer una percepción. Va al núcleo genicular lateral y después ese va a ir hacia la corteza occipital. ¿Okay? Y también va a qué núcleo? Supraquiasmático, porque tiene que ver con los ritmos circadianos. O sea, que el potencial de acción no solamente va a que se haga una imagen, sino que va a varios lugares. ¿Para qué? Para que no nomás se haga imagen, sino también podamos interactuar con nuestro medio, ¿verdad? ¿Ok? Todo eso tiene que ver con la luz. ¿Ok? Esto es un poco complejo, no lo voy a hablar porque no tiene sentido, entonces les voy a olvidar mañana. Pero cada célula ganglionar, ¿sí? Puede ser una célula que le llaman centro off o centro, significa que es para ver contrastes. Cuando una célula se estimula, puede ser que mire solamente la parte central y deje de mirar la parte periférica, es como el contraste, ¿ok? Eso es lo que está intentando decir eso, ¿ok? No me voy a meter porque realmente no tiene mucho sentido, es un poco complejo, pero para que vean que las células, ¿sí? Pueden ver luz en el centro y pueden ver oscuridad en la periferia. ¿Eso qué significa? Eso nos dice, es lo que vamos a ver los colores. Vamos a suponer él tiene una camisa amarilla con unas rayas negras. Entonces, si yo veo el centro, estoy viendo una centro on, ¿verdad? Porque estoy viendo el centro. En la periferia, ¿sí? Me voy a ver oscuro. En cambio, si yo quiero ver oscuro en el centro, es una centro off. Veo oscuro en el centro y claridad en las periferias. Eso es lo que está intentando decir esto. ¿Ok? Nos dan los contrastes de colores. ¿Ok? Por eso podemos ver varias. Ahora, las células ganglionares, todo esto va en orden, ¿sí? Es muy, no tanto complejo, sino es mucha información que realmente no es tan, ¿cómo se llama? No es tan importante que seamos. Pero vean ustedes, las células ganglionares, que son las que van a mandar la información, si ahí están, son dos tipos de células, las células M y las células P.
Las células M son las magnocelulares y las células P son las parvocelulares. Vean ustedes cuál es la que recibe la información entonces del cono de las dos. Células M. Pues las parvocelulares, ¿verdad? Porque son las que dan que el detalle, la forma y el color. En cambio los bastones, ¿sí?, son los que se van a encargar del movimiento en profundidad. Y eso, entonces, vean ustedes que un cono puede mandar información a una sola célula ganglionar. En cambio, montones de bastones pueden mandar información a una célula ganglionar. Porque no me importa el detalle, me importa el movimiento y la profundidad. Claro, todas trabajan en conjunto, ¿sí?, para hacer un constructo adecuado. No es que una por ahí y otra por, sino que una me da una cosa, otra, por eso es que es orden, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y hay otras células que son el otro 5% que son insignificantes. Ok, entonces las células magnocelulares me dan profundidad y movimiento. En cambio las células parvocelulares me van a dar lo que es el detalle, el color, etc. Y esas, así como van, se van a ir a ¿dónde? Al cuerpo geniculado lateral. Tienen su orden también. Tienen 6 capas, el cuerpo genicular lateral, se van a ir allí, esas llegan allí, ¿verdad? ¿Ok? Y después de ahí se van en orden ¿hacia dónde? Hacia el área 17, ¿verdad? El área 17. Van a hacer la sinapsis y después se van a ir al área de asociación. ¿A dónde se iría? ¿Se acuerdan las áreas de asociación? ¿A dónde se va lo que tiene que ver con detalles, color? ¿Se acuerdan? Pero la parte que medial, ¿se acuerdan? La parte medial y la parte de profundidad de movimiento se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la parte lateral, la parte superior de la 18-19. Esta se relaciona mucho con la parte parietal, como que va a extenderse a la región parietal. En cambio, la parte de tal forma se relaciona con el área temporal y está muy ahí, muy cerca del área 37. ¿Cuál es el área 37? De los rostros. Por eso es que estas áreas allá se proyectan, estas fibras. ¿Ok? Estas fibras se proyectan hacia allá. ¿Mande? ¿Mande? La parte de detalle hacia medial. Sí, medial y basal. Voy a poner más o menos. Voy a poner aquí un lóbulo occipital rápidamente. Entonces tenemos el lóbulo aquí y el lóbulo occipital. ¿Ok? Entonces, nuestra área 17 va a ser aquí. ¿Ok? Generalmente está representada más en la parte medial. Entonces, 18 y 19. Entonces, del cuerpo geniculado lateral se van a ir ¿hacia dónde? Hacia el área 17. Hace sinapsis y después se va al área de asociación. Para este lado va a ser el área, la medial, ¿sí? Y para acá va a ser el área lateral, ¿sí? Aquí va a ser movimiento y profundidad, en cambio acá va a ser ¿qué? Detalles, ¿verdad? Por eso esta parte está más relacionada con el lóbulo temporal, que va a ser aquí, y esta va a ser relacionada con el lóbulo parietal, ¿verdad? Y acá vamos a tener el área 37, que es la representada de los rostros. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. La visión es media compleja, pero vamos a intentar entender cosas. Ahora, antes de eso, bueno, podemos ver esa de una vez. Podemos ver esta. Aquí es donde les he estado los reflejos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la vía visual, la retina recibe la información. Ahora, es importante también nosotros hacemos campos visuales, ¿sí? Campos visuales temporales, campos visuales nasales, ¿ok? Cada ojo tiene eso, ¿ok?
temporales, ¿quién los recibe? La retina nasal. Los campos visuales nasales, la retina temporal. Y así es como se van a ir hacia lo que es la corteza occipital. Ahora, aquí ¿qué me está representando? Tres reflejos. ¿Ok? Vean ustedes la información. Vamos a ver, aquí viene la información voy a hablar de ¿verdad? Y entonces vean ustedes, va pasando, ese es el nervio óptico, pasa por el quiasma, después fue la centilla óptica y se llama centilla óptica, llega al cuerpo genicular lateral, después la radiación óptica hacia la corteza. Pero aquí se baja una información primero, es esta, ¿sí la miran? Va a ir el mesencéfalo, ¿sí? Ese mesencéfalo aquí va a tener un núcleo que se llama núcleo pretectal. Ese núcleo pretectal va a estimular a dos núcleos de los mismos lados, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Y ese núcleo de Edinger-Westphal, a ser estimulado, va a pasar por acá y va a producir la miosis. Eso significa que si del mismo lado se va a llamar reflejo fotomotor directo y del lado contrario se va a llamar consensual. ¿Okay? Al mismo tiempo, ese es el primer reflejo que ustedes tienen que saber siempre. El reflejo pupilar es muy importante de ahora en adelante hasta que se mueran. ¿Ok? Al menos que vayan a ser patólogos, ahí ya no va a haber reflejo, ¿verdad? Ya no se mueve el ojo. ¿Ok? Pero siempre el reflejo pupilar es muy importante para cualquier alteración neurológica que se tenga. Cualquier paciente que tenga alteración neurológica, cualquiera que sea, hasta psiquiátrica, tenemos que hacer el reflejo fotomotor. ¿Okay? Porque nos va a dar mucha información de qué nivel puede estar relacionado. Entonces, el reflejo pupilar es cuando el núcleo de Edinger-Westphal del lado derecho pues hace sus funciones del ojo derecho. Sí. Aquí voy a poner ojo, así no voy a poner rápido. Otra vez. Aquí voy a poner mesencéfalo, rápidamente. Esto es muy importante, porque a veces no se logra entender y el reflejo pupilar lo van a ver toda su vida. Pues entra la luz aquí, ¿verdad? Estimulo, ¿verdad? Estoy estimulando el ojo X, derecho. Entra la luz. Se va a ir a sacar la luz a la corteza, por lo que mire, pero antes de llegar, ¿qué va a hacer? Va a estimular a quién? Al núcleo pretectal. Ese núcleo pretectal va a estimular a los núcleos parasimpáticos de este lado y manda la información a la pupila. Ese se va a llamar a la pupila, al esfínter. Ese fotomotor directo. Pero también hay información inmediatamente al otro, al mismo tiempo. Entonces también se va a mover el iris de acá. Entonces, ¿ese cómo se va a llamar? Consensual. ¿Entendieron? Ese es el reflejo fotomotor. Ese es lo que estoy intentando decir. Siempre hay que aprender eso. Traen una paciente con una midriasis, no responde a la luz, tienen que saber a qué nivel puede estar el problema. ¿Ok? Ahora, otro reflejo que está ahí también es el reflejo de acomodación. Si ustedes se dan cuenta, la luz llegó hasta acá, y entonces de la corteza occipital va a ir ¿a qué área? Al campo visual frontal. Al campo visual frontal, ¿para qué? Para que esté estimulado el óculo motor, tanto el sistema simpático como el parasimpático, el sistema muscular, o sea, lo parasimpático como lo motor. ¿Para qué? Allá, acomodación. ¿Verdad? Ese es el reflejo de acomodación. Eso es lo que está intentando decir esta lámina. Sí, primero llega hasta acá y después se regresa al campo visual frontal, que es el área ¿qué? Área 8, ¿verdad? Aquí está otra vez lo mismo, ¿verdad? Aquí está, es la misma cosa que le está diciendo, ¿ok? El reflejo fotomotor. Y hay montones de pupilas, ¿verdad? Si ustedes pueden ver allí, cada una dice algo. Pupilas normales,
¿cómo está esta? Midriática, ¿verdad? Esta, ¿cómo está? Miótica, y esta, hay una miótica y otra midriática, anisocórica, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y claro, depende del antecedente del paciente. ¿Qué es lo que vamos a sacar informaciones? Aquí están, si quieren llevarse esta información para que más o menos podamos entender